¿Cómo están, carnales? De nuevo el Chonglas con otro vídeo de los chingones. Muchas películas han sido censuradas, ya sea por su contenido sexual, por provocar reacciones en el público inesperadas, como el caso del Exorcista, o por su contenido altamente violento e inmoral. Sin embargo, en nuestro país las razones para prohibir una película en su exhibición son más de índole político. Aquí te traigo las que fueran las películas más prohibidas que ni siquiera sabías de su existencia. Empezaremos por una que su contenido fue censurado en los cines, por ser en su tiempo una referencia a la más alta escuela de robo. La película en cuestión tiene una trama muy simple, y no contiene escenas de alto contenido sexual u ofensivas para el público, pero entonces ¿por qué la censuraron? Pues checa esto, carnal rififi. Entre los ladrones, esta película nos cuenta la historia de Tony Stefano, un hábil ladrón que tras estar 5 años en la cárcel, vuelve para hacer el atraco del siglo. En el transcurso de la película nos va explicando paso a paso, desde el plan hasta el más mínimo detalle, el robo de una joyería, dando con lujo de detalle, cómo se efectuó este. Es por eso que en esa época en que se estrenó la película, fue censurada por las autoridades en nuestro país, por ser un peligro para los ladrones, e incitarlos al robo perfeccionando técnicas de la alta escuela. Inclusive Tin Tan hizo una parodia de esta película, así de como su censura. Claro, en la actualidad si logras verla te vas a dar cuenta que la forma de ejecutar el robo, como lo hacen en la película, es bastante obsoleto, y con la tecnología que existe hoy en día la película ya no representa ningún riesgo para ser vuelta a censurarse. El impostor, esta película protagonizada por Pedro Armendáriz, fue también prohibida en las salas cinematográficas de México, a pesar de tampoco contener ninguna escena de carácter sexual, violencia excesiva, o alguna otra que pudiera perturbar o ofender la sensibilidad del público en general. Entonces, ¿por qué estuvo prohibida? En sí por el contenido de la película, ya que contiene una trama muy peculiar. Filmada en 1960, un profesor de la universidad, interpretado por Pedro Armendáriz, es despedido en plena huelga universitaria, y decide marcharse a su pueblo natal, donde es confundido con un general revolucionario, primo suyo del mismo nombre. Ahí se encuentra con el general Navarro, el cual fue el que traicionó a su primo en la revolución. Entonces un partido de oposición lo postula como candidato a la gubernatura, debido a la confusión de su personalidad, pero su hijo lo descubre, y arrepentido por la suplantación, al dar un discurso para aceptar la candidatura, es asesinado por un esbirro del general Navarro. En esta película se nos muestra una parte de la porquería que es la política en México. El Nuevo Mundo, a la película con más presupuesto, censurada por la Iglesia y el gobierno laico por más de 20 años de México, nos da otra visión de cómo fue la conquista de México, y del llamado milagro de la Virgen de Guadalupe. Fray Juan de Zumárraga, como encargado de la Inquisición en México, decide acabar con una revuelta indígena en la Ciudad de México, pero Fray Pedro de Gante trata de controlar a los indígenas por medios más pacíficos. Es así como se crea el mito de la Virgen del Tepeyac, para evangelizar a los indígenas y evitar una matanza. En la película, que critica tan duramente a la Iglesia, nos plantea cómo la farsa del milagro del Tepeyac fue llevada a cabo. Es la razón por el cual su veto por parte del Vaticano, evitando su exhibición en los cines. La Rosa Blanca, otra película censurada por el gobierno que garantiza la libertad de expresión. En esta película se nos narra la historia de una hacienda, en la cual se descubre petróleo, y varias empresas norteamericanas tratan de comprarla. Al resistir su dueño y negándose a toda negociación, para vender la hacienda, es llevado mediante engaños, por los empresarios gringos, los cuales lo matan y hacen una farsa de la compra-venta de la hacienda, llegando en esos instantes la famosísima expropiación petrolera, que tanto le molesta a nuestros gobernantes. No solo es el tema de la expropiación, lo que fuera la causa principal de su prohibición en la sala cinematográfica, sino la imagen que se presenta de los gringos, como unos abusadores, tramposos y ladrones. Lo que causó la indignación del presidente Adolfo López Mateos.
Lázaro Cárdenas, esta película todavía no ha visto la luz en los cines, y solo unos cuantos afortunados hemos tenido la suerte de verla, estelarizada por Adalberto Martínez Resortes, mejor conocido como el Ay Mamacita, en un festival que hacen unos niños de una escuela, del aniversario de la expropiación petrolera. Para variar de nuevo, se nos narra la vida política del general Lázaro Cárdenas, desde su ascenso a la presidencia y todas las cosas que hizo durante su mandato, desde la repartición de tierras, el destierro de Plutarco Elías Calles, la sindicalización del sector obrero, la fundación del Instituto Politécnico Nacional, la expropiación petrolera, el apoyo del general Lázaro Cárdenas, después de su mandato como presidente, a la revolución cubana siendo un embajador y dando su apoyo total al régimen de Fidel Castro, en fin, todos los logros del mejor presidente de México, que ha tenido en el siglo XX. Pareciera que esta película documental molestará a los políticos, y los gobiernos que aún ahora siguen la tada, ya que los hace ver como unos estúpidos incompetentes, en comparación con lo que hizo el general Lázaro Cárdenas. Y por última, la película que pudo ser la joya del cine mexicano, debido al estupendo reparto de actores que contiene, la producción tan magnífica y la ambientación de los lugares, siendo una de las películas con mejor presupuesto en el cine mexicano. Me refiero a La sombra del caudillo, basada en el libro homónimo, que casualmente también fue censurado en México en 1930, viendo su publicación en España, por primera vez. En esta película se nos narra hechos históricos postrevolucionarios, de la época conocida como el Maximato, donde el general Plutarco Elías Calles, era llamado el jefe supremo de la Revolución Mexicana, la cual la película lo representa como el caudillo, el cual en su lucha por asegurarse del poder, después de su mandato como presidente de la República, impone a un candidato como su nuevo títere, surgiendo una contienda interna por el general Nacho Aguirre, el cual es preclaró candidato del partido de oposición. La película en sí nos muestra la porquería y asquerosidad de lo que es la política en México, desde su manejo interno, estuvo prohibida por más de 30 años, viendo la luz en 1990, esta película está llena de excelentes actuaciones, principalmente por Carlos López Moctezuma, llevándose gran parte de la trama, y dando un discurso memorable en la Cámara de Senadores. Y ya para terminar, solo como dato curioso, Plutarco Elías Calles, en cual es personificado como el caudillo en esta película. Al ser arrestado para su destierro, se le encontró leyendo en su casa el libro Mi lucha de Adolfo Hitler. Espero que les haya gustado este vídeo y no se te olvide dar like y compartirlo. ¡Ay los vidrios carnales!